El tren AVE se deslizaba por la campiña andaluza mientras Almudena Saavedra presionaba su frente contra la ventanilla fría. Los olivos pasaban como manchas verdosas, difuminándose en sus lágrimas contenidas. Después de 8 años viviendo en Barcelona, regresaba a Córdoba por la razón que siempre había temido: el funeral de su madre. Sus manos temblaron al sostener el telegrama arrugado. Doña Carmen Saavedra falleció anoche. Funeral mañana a las 11:00. Iglesia de San Rafael. Las palabras se habían grabado en su memoria como cicatrices. No hubo tiempo para reconciliaciones, para palabras finales, para cerrar heridas que sangraron durante años. La estación de Córdoba la recibió con el mismo calor sofocante que recordaba de su juventud. El olor a jazmín flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del café de la cafetería cercana. Almudena respiró hondo, sintiendo cómo los recuerdos la golpeaban con fuerza inesperada. «¿Almudena?». La voz áspera de su tío Ernesto la sacó de sus pensamientos. El hombre de 62 años la esperaba junto a un taxi, con el rostro marcado por la pena, pero con una sonrisa cálida que le recordó por qué siempre había sido su refugio. «Tío». La palabra salió como un susurro quebrado. Se abrazaron en silencio, compartiendo un dolor que las palabras no podían aliviar. Durante el trayecto hacia la casa familiar, Ernesto le habló sobre los preparativos del funeral, sobre los conocidos que preguntaban por ella, sobre cómo la ciudad había cambiado. Pero Almudena apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en la última conversación que tuvo con su madre, hace 3 años, llena de reproches y palabras amargas que ahora se clavaban en su pecho como dagas. «Tu madre siempre estuvo orgullosa de ti», mintió Ernesto gentilmente, percibiendo su silencio. Solo que, bueno, ya sabes cómo era. Le costaba expresar sus sentimientos. La casa de la calle Judería permanecía exactamente igual. Paredes blancas encaladas, macetas con geranios rojos adornando las ventanas. El patio interior donde solía dibujar durante las tardes de verano. Cada rincón susurraba historias de una infancia que se había vuelto dolorosa con el tiempo. Esa noche, Almudena no pudo dormir. Caminó por la casa como un fantasma, tocando objetos que despertaban memorias. El piano que nunca aprendió a tocar, los libros de medicina que su madre coleccionaba, las fotografías familiares donde las sonrisas parecían forzadas. Se detuvo frente al espejo del recibidor. A los 30 años, seguía teniendo los mismos ojos verdes de su madre, pero habían perdido la luz que una vez los caracterizó. Su cabello castaño claro caía sobre sus hombros de forma desaliñada, y su piel pálida delataba las noches en vela restaurando obras de arte en su taller de Barcelona. «Mañana todo habrá terminado», se dijo a sí misma, sin saber cuán equivocada estaba. La mañana del funeral llegó cargada de nubes grises. La iglesia de San Rafael se llenó gradualmente de personas que Almudena reconocía vagamente. Vecinos, comerciantes del barrio, colegas del trabajo de su madre en el ayuntamiento. Todos ofrecían condolencias mecánicas, mirándola con una mezcla de curiosidad y lástima. La hija que se fue y nunca regresó, escuchó susurrar a una mujer mayor. Las palabras la hirieron más de lo esperado. Fue entonces cuando lo vio, entre la multitud silenciosa, alto y elegante, vestido con un traje negro impecable, estaba Dr. Elías Baeza. Sus ojos oscuros la encontraron inmediatamente, y por un momento, el mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, cargado de recuerdos que había intentado enterrar durante años. Elías había cambiado. Sus rasgos se habían endurecido, adquiriendo la seguridad que solo el éxito puede otorgar. Su cabello negro ahora tenía algunas canas en las sienes, y su porte emanaba la autoridad de alguien acostumbrado a salvar vidas. Pero sus ojos seguían siendo los mismos que la habían amado con intensidad desesperada cuando tenían 22 y 26 años. La ceremonia transcurrió como una nebulosa. Almudena escuchó las palabras del sacerdote, recibió más condolencias, lloró cuando bajaron el ataúd, pero su conciencia permanecía dividida entre el dolor por su madre y la conmoción de ver a Elías después de tanto tiempo. Cuando todo terminó, él se acercó lentamente. Su presencia llenaba el espacio y Almudena sintió cómo se le aceleraba el corazón, como si fuera una adolescente. «Mis condolencias, Almudena». Su voz había adquirido un matiz más grave, pero conservaba la calidez que una vez la había consolado en noches de tormenta. «Gracias por venir».
Las palabras salieron automáticamente, formales y frías. Se miraron en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Había tanto que decir y tanto que callar. El tiempo había pasado, pero la electricidad entre ellos seguía intacta, palpitante, como una herida mal curada. «Si necesitas algo», comenzó él, pero se detuvo, como si las palabras fueran insuficientes. Almudena asintió, incapaz de confiar en su voz. Lo vio alejarse entre la multitud, desapareciendo como lo había hecho años atrás, cuando su mundo se desmoronó sin explicación. Esa tarde, mientras ordenaba los papeles de su madre en el despacho familiar, encontró una agenda abierta en la fecha del día anterior a la muerte de Carmen. Una sola línea estaba escrita con la letra temblorosa de una mujer enferma. Elías preguntó por Almudena otra vez. ¿Será que...? La frase quedaba inconclusa, como tantas cosas entre ellas. Los días que siguieron al funeral se arrastraron como heridas abiertas. Almudena había planeado regresar a Barcelona inmediatamente, pero los asuntos legales la mantuvieron prisionera en Córdoba. La casa necesitaba ser vendida, los papeles de su madre organizados y una montaña de documentos burocráticos esperaba su firma en el notario. Durante las mañanas se sumergía en la tarea de vaciar armarios y cajones, cada objeto revelando fragmentos de una mujer que nunca había conocido realmente. Carmen Saavedra guardaba todo: recibos de hace 20 años, cartas de instituciones benéficas, fotografías de eventos sociales, donde sonreía con perfecta compostura mientras sus ojos permanecían vacíos. Era muy activa en organizaciones de ayuda, le explicó Lucía Calderón, la joven de 28 años que había sido secretaria de su madre durante los últimos 5 años. Especialmente con la Fundación Esperanza Andaluza. El doctor Baeza también forma parte del consejo directivo. El nombre de Elías cayó como una piedra en agua tranquila, creando ondas que perturbaron la frágil calma que Almudena había construido. Lucía, con su cabello rubio recogido en una coleta perfecta y sus gafas de montura dorada, parecía no darse cuenta del impacto de sus palabras. «¿El doctor Baeza?», preguntó Almudena, fingiendo indiferencia mientras guardaba una pila de documentos en una caja de cartón. «Sí, es uno de los principales benefactores. Cada año dona una cantidad considerable para cirugías infantiles gratuitas. Su clínica privada en el centro de la ciudad es la más prestigiosa de Andalucía». Lucía hizo una pausa, observando la expresión cuidadosamente neutra de Almudena. «¿Lo conoces?» «Éramos conocidos. Hace mucho tiempo». La respuesta cortante cerró el tema, pero no pudo borrar la inquietud que se instaló en el pecho de Almudena como un nudo imposible de deshacer. Esa tarde, mientras caminaba por las calles empedradas del casco histórico, buscando una cafetería donde refugiarse del calor agobiante, se topó con él de nuevo. Elías salía de un edificio colonial convertido en oficinas médicas, conversando animadamente con un hombre mayor vestido con traje de lino blanco. «La cirugía robótica está revolucionando el tratamiento de patologías cardíacas complejas», decía Elías, con la pasión profesional que siempre había caracterizado sus conversaciones sobre medicina. «El próximo mes viajo a Houston para especializarme en técnicas pioneras». La conversación se detuvo abruptamente cuando sus ojos se encontraron con los de Almudena. El mundo volvió a reducirse a ese espacio invisible entre ellos, cargado de electricidad y memorias peligrosas. «Discúlpame, Rodrigo, te llamo mañana», murmuró Elías a su acompañante, quien se alejó después de saludar cortésmente a Almudena. Se quedaron solos bajo el sol despiadado de la tarde cordobesa. Elías llevaba una camisa blanca de lino que realzaba su piel bronceada y unos pantalones oscuros que le daban un aire distinguido pero accesible. Sus manos, que una vez habían conocido cada rincón del cuerpo de Almudena, ahora sostenían un maletín de cuero elegante. «¿Cómo estás llevando todo?», preguntó él, y en su voz había una preocupación genuina que la desarmó completamente. «¿Cómo se puede esperar?», respondió ella, evitando su mirada. «Hay muchos asuntos que resolver. Si necesitas ayuda con algo». «No necesito tu ayuda, Elías». Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, y vio como él retrocedía casi imperceptiblemente, como si hubiera recibido una bofetada. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Los ruidos de la calle parecían amplificarse. El claxon distante de un coche,
las voces de los turistas admirando la mezquita catedral, el repiqueteo de tacones sobre las piedras antiguas. «Almudena», comenzó él, pero fue interrumpido por una voz femenina que cortó el aire como cristal. «Elías, querido, ¿dónde te habías metido?». Se acercaba una mujer impresionante, de unos 33 años, vestida con un vestido de verano color marfil que se ajustaba perfectamente a su figura esbelta. Su cabello negro azabache caía en ondas perfectas sobre sus hombros y su maquillaje era impecable a pesar del calor. Todo en ella gritaba elegancia y dinero. «Jimena», murmuró Elías, y en su voz había una nota de resignación que no pasó desapercibida para Almudena. «No me digas que es la famosa Almudena Saavedra», dijo Jimena con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos oscuros. «He oído tanto sobre ti. Lamento mucho la pérdida de tu madre. Era una mujer extraordinaria». La forma en que pronunció extraordinaria tenía un matiz que hizo que Almudena se pusiera en guardia inmediatamente. Había algo depredador en la manera en que Jimena la evaluaba, como si fuera una amenaza que necesitara ser neutralizada. «Gracias», respondió Almudena secamente. «Jimena Ordóñez», se presentó la mujer, extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Soy, digamos que una muy buena amiga de Elías». La posesividad en su voz era inconfundible. Jimena se acercó a Elías y le tomó el brazo con familiaridad, marcando territorio de manera sutil pero inequívoca. «Estábamos a punto de ir a cenar», continuó Jimena. «¿Por qué no te unes a nosotros? Sería maravilloso conocerte mejor». La invitación sonaba como todo menos una invitación genuina. Era una declaración de guerra envuelta en seda y pronunciada con la sonrisa más falsa que Almudena había visto en años. «Gracias, pero tengo compromisos», mintió Almudena, sintiendo cómo la tensión se espesaba en el aire. «Por supuesto, una mujer ocupada». Jimena inclinó la cabeza con condescendencia. «Espero que disfrutes de tu breve estancia en Córdoba». El énfasis en breve no fue casual. El mensaje era claro. No eres bienvenida aquí, y mientras antes te vayas, mejor para todos. Elías permanecía en silencio, con la mandíbula tensa y una expresión indescifrable. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Almudena, y en ellos vio una disculpa muda que la llenó de una rabia inesperada. «Que tengan una buena noche», dijo Almudena, dándose la vuelta antes de que pudiera decir algo de lo que se arrepintiera. Mientras se alejaba, escuchó la voz de Jimena hablando con Elías en tonos bajos pero urgentes. No pudo distinguir las palabras, pero el tono posesivo y demandante era inconfundible. De regreso en la casa familiar, Almudena se sirvió una copa del vino tinto que había encontrado en la bodega de su madre y se sentó en el patio interior, rodeada por el aroma nocturno de los jazmines. Las estrellas brillaban débilmente sobre Córdoba y el silencio de la noche solo amplificaba el tumulto en su interior. ¿Por qué había regresado Elías a su vida justo cuando más vulnerable se sentía? ¿Y quién era exactamente Jimena Ordóñez para él? Las preguntas se multiplicaban como ecos dolorosos, reabriendo heridas que había tardado años en sanar. Cerró los ojos e intentó recordar la última vez que había sido completamente feliz. La imagen que apareció la golpeó con fuerza inesperada. Ella y Elías hace 8 años, en este mismo patio, bajo estas mismas estrellas, creyendo que el amor era suficiente para vencer cualquier obstáculo. Qué ingenuos habían sido. La mañana llegó con el repiqueteo insistente de la lluvia contra las tejas rojas de la casa familiar. Almudena despertó con dolor de cabeza y el sabor amargo del vino de la noche anterior pegado al paladar. Los eventos del día previo se agolpaban en su mente como fragmentos de un sueño perturbador. La sonrisa venenosa de Jimena, el silencio cómplice de Elías, la sensación de ser una intrusa en su propia ciudad natal. Se vistió con unos vaqueros oscuros y una blusa blanca de algodón, recogió su cabello en una coleta desprolija y bajó a la cocina a preparar café. La casa parecía más grande y vacía sin la presencia vigilante de su madre. Cada crujido de la madera antigua resonaba como un reproche. El timbre de la puerta la sobresaltó. A través de la mirilla vio a Lucía, empapada por la lluvia y sosteniendo una carpeta gruesa contra su pecho. «Buenos días, Almudena. Siento molestar tan temprano, pero encontré algunos documentos más de tu madre que creo que deberías revisar». Lucía entró agitando las gotas de agua de su chaqueta beige. Sus gafas estaban empañadas y su coleta rubia goteaba sobre sus hombros.
¿Más papeles? Almudena suspiró, sirviéndole una taza de café humeante. A veces creo que mi madre guardaba hasta los tickets del supermercado. Estos son diferentes. Lucía se secó las gafas con cuidado antes de abrir la carpeta sobre la mesa de la cocina. Los encontré en una caja fuerte que tenía en su despacho de la fundación. Al parecer, tú eres la única beneficiaria mencionada en estos documentos. Las páginas revelaron un mundo desconocido de la vida de Carmen Saavedra. Propiedades que Almudena desconocía, cuentas bancarias con sumas considerables, acciones en empresas farmacéuticas. Su madre, que siempre se había quejado de dificultades económicas, había sido considerablemente más próspera de lo que jamás había revelado. «No entiendo», murmuró Almudena pasando las páginas con incredulidad. «¿Por qué nunca me dijo nada sobre esto?» «¿Hay algo más?», dijo Lucía, su voz cargada de una extraña tensión. «Encontré correspondencia entre tu madre y la familia Baeza. Cartas que datan de hace 8 años. El corazón de Almudena se detuvo. ¿Qué tipo de correspondencia?» Lucía dudó antes de sacar un sobre amarillento. «Creo que es mejor que las leas tú misma». La primera carta estaba fechada en octubre de 2016, escrita con la letra perfecta de Carmen Saavedra. «Estimada señora Baeza, como acordamos en nuestra última conversación, he hablado con Almudena sobre la inconveniencia de continuar su relación con su hijo. Si bien ha mostrado resistencia inicial, confío en que entenderá las razones que nos mueven. Una unión entre nuestras familias solo traería dolor y complicaciones que ninguno de nosotros desea enfrentar. Le agradezco su comprensión y discreción en este delicado asunto. Cordialmente, Carmen Saavedra». Las manos de Almudena temblaron mientras leía. La respuesta de la madre de Elías estaba adjunta, escrita en papel con membrete médico. «Señora Saavedra, agradezco su franqueza respecto a los errores del pasado. Coincido en que nuestros hijos no deben pagar por las decisiones que tomamos en nuestra juventud. Elías viajará a Londres para especializarse. Considero que la distancia y el tiempo ayudarán a que ambos encuentren caminos más apropiados. He sido clara con mi hijo sobre las expectativas familiares y profesionales que debe cumplir. Su futuro no puede verse comprometido por sentimientos juveniles. Atentamente, doctora Mercedes Baeza». «No es posible», susurró Almudena, releyendo las cartas con horror creciente. Ellas conspiraron para separarnos». Lucía se acercó y puso una mano consoladora en su hombro. «Hay más cartas, intercambios que continuaron durante meses. Al parecer coordinaron cada detalle. La beca de Elías en Londres, tu mudanza a Barcelona. Incluso se aseguraron de que sus círculos sociales no se cruzaran cuando él regresó». La revelación golpeó a Almudena como un puñetazo en el estómago. Durante 8 años, había creído que Elías la había abandonado por ambición, que había elegido su carrera sobre su amor. Ahora descubría que había sido víctima de una manipulación calculada y cruel. «¿Por qué?», preguntó, más a sí misma que a Lucía. «¿Qué había entre nuestras madres que las hizo llegar a esto?» «No lo sé con certeza», admitió Lucía, «pero encontré referencias a algo que ocurrió hace muchos años, algo relacionado con el hospital donde trabajaban juntas. La lluvia había cesado cuando Almudena decidió que necesitaba respuestas. Se vistió con un vestido negro sencillo y zapatos cómodos. Se puso una chaqueta de cuero y salió hacia el centro de la ciudad. Tenía que encontrar a Elías y confrontarlo con la verdad. La clínica Baeza ocupaba un edificio modernista restaurado en la Gran Vía de Córdoba. Sus ventanales brillaban bajo el sol que había aparecido entre las nubes y el vestíbulo de mármol blanco transmitía la elegancia sobria que caracterizaba los espacios médicos de élite. «¿Tiene cita?», preguntó la recepcionista, una mujer de mediana edad con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa profesional. «Soy Almudena Saavedra. Necesito hablar con el doctor Baeza sobre un asunto personal urgente». El apellido Saavedra provocó un cambio sutil en la expresión de la recepcionista. Sus ojos se agudizaron con curiosidad mal disimulada. «El doctor está en cirugía hasta las 4. ¿Podría esperar en su despacho?». El despacho de Elías era exactamente como Almudena había imaginado. Elegante pero funcional, con diplomas enmarcados cubriendo una pared, libros médicos ordenados en estanterías de caoba y una vista panorámica de la ciudad antigua. Lo que no esperaba era encontrar fotografías familiares sobre su escritorio, incluyendo una donde aparecía junto a Jimena en lo que parecía ser un evento social formal.
No esperaba verte aquí. La voz de Elías la sobresaltó. Estaba en la puerta, aún vestido con ropa quirúrgica verde, con el cabello revuelto y ojeras que delataban una noche de poca sleep. Pero incluso agotado, seguía siendo devastadoramente atractivo. «Tenemos que hablar», dijo Almudena, sosteniéndole la mirada con una determinación que no sentía. Él cerró la puerta tras de sí y se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a desaparecer si hacía movimientos bruscos. «¿Sobre qué?» Almudena sacó las cartas de su bolso y las dejó sobre el escritorio, entre ellos como evidencia acusadora. «Sobre esto, sobre las mentiras, sobre 8 años de creer que me habías abandonado cuando en realidad fuimos víctimas de una manipulación». El color se desvaneció del rostro de Elías mientras leía las cartas. Sus manos temblaron casi imperceptiblemente y cuando levantó la vista, sus ojos estaban cargados de una mezcla de dolor y rabia que cortó la respiración de Almudena. «Dios mío», murmuró, nunca supe de esto». «¿En serio?» La voz de Almudena se quebró. «¿Nunca te preguntaste por qué tu madre insistió tanto en que te fueras a Londres justo después de nuestra última pelea? ¿Por qué nunca recibiste mis llamadas? ¿Por qué cuando regresaste yo había desaparecido sin dejar rastro?» Elías se dejó caer en su silla, como si el peso de la revelación fuera demasiado para soportar de pie. «Me dijeron que habías decidido mudarte a Barcelona para estudiar restauración de arte, que habías conocido a alguien más. Mi madre me convenció de que insistir solo te traería problemas. Y yo creí que habías elegido tu carrera sobre nosotros, que las presiones familiares habían sido más fuertes que lo que sentías por mí». Se miraron en silencio durante largos minutos, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. 8 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de amor enterrado bajo capas de resentimiento y malentendidos, se desmoronaron entre ellos como un muro que finalmente cede a la presión. «Almudena», comenzó Elías, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No, no ahora. Necesito tiempo para procesar esto, para entender qué significa». Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de él la detuvo. «¿Qué vas a hacer?» Almudena se volvió, y en sus ojos había una determinación férrea que él recordaba de su juventud. «Voy a descubrir por qué nuestras madres nos hicieron esto, y cuando lo sepa, voy a decidir si puede haber algún futuro para nosotros o si es demasiado tarde para reparar lo que se rompió». La noche había caído sobre Córdoba como un manto pesado cuando Almudena se encontró frente al Hospital Reina Sofía, el lugar donde su madre y la madre de Elías habían trabajado juntas durante más de una década. Las ventanas iluminadas del edificio se alzaban contra el cielo oscuro como ojos vigilantes, guardando secretos que ella estaba decidida a desentrañar. Había pasado el día anterior investigando, haciendo llamadas, conectando cabos sueltos. Lucía había resultado ser una aliada invaluable, utilizando sus contactos en el sector de salud para conseguir información que de otra manera habría sido imposible de obtener. Lo que habían descubierto la había llenado de una mezcla de horror y fascinación. «Encontré a alguien que trabajaba en el hospital en esa época», le había dicho Lucía esa misma mañana, mientras revisaban documentos en la cocina de la casa familiar. «Se llama Esperanza Vega. Era enfermera jefe del departamento de cardiología. Se jubiló hace 3 años, pero acepta vernos esta noche». Ahora, mientras caminaba por los pasillos familiares del hospital hacia la cafetería donde habían acordado encontrarse, Almudena sentía cómo cada paso la acercaba a respuestas que tal vez preferiría no conocer. Esperanza Vega era una mujer de 65 años, con cabello gris plateado recogido en un moño bajo y ojos azules que habían visto demasiado durante su carrera médica. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo, temblaron ligeramente mientras sostenía su taza de té. «Carmen y Mercedes», suspiró cuando Almudena mencionó los nombres de las madres. «Nunca pensé que alguien vendría preguntando por ellas después de todos estos años». «¿Qué pasó entre ellas?», preguntó Almudena, inclinándose hacia adelante en su silla de plástico. La cafetería estaba casi vacía a esa hora. Solo algunas enfermeras del turno de noche tomaban café en silencio. Esperanza la estudió durante largos segundos, como si estuviera evaluando cuánta verdad podía soportar. «Tu madre y la madre de Elías no siempre fueron enemigas», comenzó finalmente. «De hecho, eran las mejores amigas cuando llegaron aquí, recién graduadas,
llenas de ideales y ambiciones. Carmen era radióloga, Mercedes cardiocirujana. Trabajaban juntas en casos complejos, se cubrían los turnos mutuamente, compartían apartamento. ¿Qué cambió?, preguntó Lucía, tomando notas discretamente. Un hombre, como siempre. Esperanza sonrió amargamente. Doctor Rafael Mendoza. Era el cirujano más brillante del hospital. Guapo, carismático, casado. Las dos se enamoraron de él. Almudena sintió cómo se le revolvía el estómago. Una parte de ella no quería escuchar más, pero necesitaba saber. Rafael mantuvo relaciones con ambas durante meses, continuó Esperanza. Les prometía a cada una que dejaría a su esposa, que construirían una vida juntas. Era un manipulador experto. Carmen y Mercedes no sabían de la existencia de la otra hasta que... ¿Hasta que qué? Hasta que Carmen quedó embarazada. El mundo se detuvo alrededor de Almudena. Las palabras de Esperanza resonaron en su mente como un eco distorsionado. ¿Embarazada?, murmuró. De ti, por supuesto. Rafael era tu padre biológico, no el hombre que Carmen se casó después. Cuando Mercedes lo descubrió, la confrontó. Hubo una pelea terrible, aquí mismo en el hospital. Se dijeron cosas imperdonables. Almudena se aferró al borde de la mesa, sintiendo cómo la realidad que había conocido toda su vida se desmoronaba como un castillo de naipes. Mercedes acusó a Carmen de haber arruinado intencionalmente sus vidas, de haber seducido a Rafael, sabiendo que ella también lo amaba. Carmen respondió que Mercedes era una ingenua que creía en las mentiras de un hombre casado. La amistad murió esa noche. ¿Y qué pasó con Rafael?, preguntó Lucía. Desapareció, literalmente. Dejó el hospital al día siguiente. Se mudó a Madrid con su familia. Nunca más supimos de él. Carmen se casó con tu padre legal 6 meses después, un hombre bueno que la amaba lo suficiente para criar a la hija de otro como propia. Las lágrimas corrían por las mejillas de Almudena sin que se diera cuenta. Todo comenzaba a tener sentido. La frialdad de su madre, las miradas de dolor cuando la veía, la resistencia constante a hablar del pasado. Por eso nos separaron, susurró. Porque temían que repitiéramos su historia. Exactamente. Cuando se dieron cuenta de que tú y Elías se habían enamorado, vieron fantasmas del pasado. Carmen tenía miedo de que sufrieras como ella había sufrido. Mercedes temía que su hijo fuera como Rafael, que lastimara a las mujeres que amaba. Esperanza se inclinó hacia Almudena y le tomó las manos con suavidad. Pero se equivocaron, querida. Ustedes no son sus padres. El amor que tenían era real, puro. Y por protegerlos de un dolor que tal vez nunca habría llegado, les causaron un dolor mucho mayor. Almudena salió del hospital como en trance. Lucía la acompañó en silencio hasta su coche y se ofreció a llevarla a casa, pero ella necesitaba caminar. Necesitaba procesar la información que había recibido. Las calles de Córdoba estaban tranquilas bajo la luz de las farolas. Sus pasos resonaban sobre el adoquinado mientras caminaba sin rumbo fijo, con la mente girando en círculos alrededor de la revelación que había cambiado todo. No era hija de quien había creído durante 30 años. Su verdadero padre era un desconocido que había destruido la amistad entre dos mujeres jóvenes y había desaparecido sin asumir responsabilidades. Su madre había cargado con ese secreto durante toda su vida y ese peso había envenenado su capacidad de amar y de permitir que Almudena amara. Se encontró frente a la mezquita catedral, ese monumento híbrido que simbolizaba la complejidad de la historia cordobesa. Como ella, era el resultado de capas de pasado que se superponían y se contradecían, creando algo único, pero lleno de tensiones internas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Elías. ¿Estás bien? He estado pensando en ti toda la noche. Por primera vez en días, sonrió a través de las lágrimas. Tal vez las madres habían tenido razón en temer los fantasmas del pasado, pero se habían equivocado al creer que el pasado definía inevitablemente el futuro. Tecleó su respuesta. Tenemos que hablar. Mañana. Hay cosas que necesitas saber. Mientras caminaba de regreso a casa, Almudena sintió cómo algo se removía en su interior. No era solo dolor o rabia, sino una extraña sensación de liberación. Durante años, había cargado con la culpa de no haber sido lo suficientemente buena para su madre, de no haber podido mantener el amor de Elías, de haber fallado en las relaciones más importantes de su vida. Ahora entendía que había sido víctima de decisiones tomadas décadas antes de su nacimiento,
de miedos que no le pertenecían, de culpas que no eran suyas. La casa familiar la recibió con su silencio habitual, pero esta vez no se sintió vacía. Se sentía llena de posibilidades, de verdades que finalmente habían salido a la luz, de un futuro que tal vez podría construirse sobre bases más sólidas que las mentiras del pasado. Se sirvió una copa de vino y se sentó en el patio, bajo las estrellas que habían sido testigos silenciosas de tantas historias de amor y desamor en esa ciudad antigua. Mañana enfrentaría a Elías con la verdad completa. Mañana comenzarían a decidir si podían construir algo nuevo sobre los escombros de lo que había sido destruido por otros. Pero esta noche simplemente se permitió sentir. Sintió el dolor de 30 años de mentiras, pero también la esperanza de que tal vez, finalmente, era libre para escribir su propia historia. En la distancia, las campanas de la catedral dieron la medianoche, marcando el final de un día que lo había cambiado todo y el comienzo de otro que podría traer la redención que tanto había anhelado sin saberlo. El Jardín Botánico de Córdoba se extendía como un oasis verde en medio del calor agobiante del mediodía. Almudena había elegido ese lugar para encontrarse con Elías porque necesitaba un espacio neutro, alejado de los recuerdos dolorosos que parecían acechar en cada rincón de la ciudad. Entre los senderos sombreados y el murmullo suave de las fuentes, tal vez podrían hablar sin que el peso del pasado los aplastara. Llegó temprano, vestida con un vestido de lino azul marino que realzaba sus ojos verdes y sandalias cómodas para caminar. Había pasado la mañana ensayando mentalmente cómo contarle a Elías la verdad sobre sus padres, sobre el origen de la enemistad entre sus madres, sobre la mentira que había definido su identidad durante 30 años. Lo vio llegar cuando las campanas de la catedral daban las 5 de la tarde. Caminaba con esa elegancia natural que siempre había tenido, pero sus hombros llevaban una tensión que no había estado ahí en su juventud. Vestía una camisa blanca de algodón con las mangas remangadas y pantalones chinos oscuros. Cuando sus ojos se encontraron, ella sintió la familiar punzada de reconocimiento, como si su corazón recordara un ritmo que había intentado olvidar. «Gracias por venir», dijo ella cuando él se acercó. «No podía dormir después de tu mensaje». Su voz era ronca, como si hubiera pasado la noche despierto. «¿Qué más has descubierto?» Se sentaron en un banco de hierro forjado bajo la sombra de un naranjo. El jardín estaba tranquilo, solo se escuchaba el canto lejano de los pájaros y el susurro de las hojas mecidas por la brisa. Almudena respiró hondo antes de comenzar a hablar. Le contó todo: el encuentro con Esperanza Vega, la historia de Rafael Mendoza, la amistad rota entre Carmen y Mercedes, la verdad sobre su parentesco. Elías la escuchó en silencio, con la mandíbula tensa y las manos entrelazadas sobre sus rodillas. Cuando ella terminó, se quedaron en silencio durante largos minutos. «Dios mío», murmuró finalmente, «todo este tiempo pensé que mi madre era simplemente protectora, exigente con mis decisiones profesionales. Nunca imaginé que cargaba con tanto dolor». «Nos castigaron por los pecados de otros», dijo Almudena, con la voz quebrada por la emoción. «Nos separaron por miedo a que repitiéramos una historia que ni siquiera conocíamos». Elías se volvió hacia ella, y en sus ojos había una intensidad que la hizo temblar. «¿Sabes lo que más me duele de todo esto?», preguntó. «Que perdimos 8 años, 8 años en los que pude haberte amado, haberte apoyado, haber construido una vida contigo. Y en su lugar los pasé preguntándome qué había hecho mal, por qué no había sido suficiente para ti». «Elías». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Almudena. «Yo creí que me habías abandonado, que habías elegido tu carrera, tu estatus, tu familia sobre nosotros. Pasé años odiándote y odiándome por no poder olvidarte». Él extendió la mano y le acarició el rostro con una ternura que la desarmó completamente. «Nunca te olvidé, ni un solo día. Intenté seguir adelante, tener otras relaciones, construir la vida que esperaban de mí, pero siempre eras tú. Siempre fue tu risa la que buscaba en otros labios, tu mirada la que esperaba encontrar cuando me despertaba». «¿Y Jimena?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Una sombra cruzó el rostro de Elías. «Jimena es conveniente. Nuestras familias esperan que nos casemos. Ella entiende mi mundo, mis responsabilidades. Pero no es amor, Almudena. Nunca lo ha sido. Ella lo sabe.
Creo que lo intuye. Por eso reaccionó así cuando te vio. Jimena puede ser muchas cosas, pero no es tonta. Sabe que hay algo en ti que nunca podrá competir. Se acercaron sin darse cuenta, como si una fuerza magnética los atrajera después de tantos años de resistencia. El aroma familiar de su colonia se mezcló con el perfume de los jazmines del jardín, creando una sinfonía olfativa que despertó recuerdos dormidos en cada célula de su cuerpo. «¿Qué hacemos ahora?», susurró ella. «No lo sé», admitió él. «Sé lo que quiero hacer, sé lo que mi corazón me dice que haga, pero las cosas son más complicadas ahora. Tengo responsabilidades, compromisos, con ella, con muchas personas. Mi clínica emplea a 50 personas. Tengo pacientes que dependen de mí, la fundación. ¿Y qué hay de lo que tú dependes? ¿De lo que necesitas para ser feliz?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como una promesa y una amenaza. Elías cerró los ojos durante un momento, como si estuviera librando una batalla interna. «He pasado 8 años construyendo una vida que se suponía que debía hacerme feliz», dijo finalmente. «Una carrera exitosa, una posición social respetada, una relación que satisface las expectativas de todos. Y no he sido feliz ni un solo día. Y ahora estás aquí. Y por primera vez en 8 años, puedo respirar completamente». Se besaron como si fuera la primera vez y como si fuera la última. Sus labios se encontraron con una desesperación que hablaba de años de hambre emocional, de noches en vela deseando lo que creían perdido para siempre. El beso tenía sabor a lágrimas y a esperanza, a dolor y a sanación. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Esto es una locura», murmuró Elías, pero no se alejó. «Tal vez, pero es la primera decisión real que tomo en años, la primera que no está dictada por el miedo o la culpa o las expectativas de otros. Almudena, necesitas saber que si hacemos esto, si decidimos intentarlo de nuevo, no será fácil. Jimena no va a rendirse sin luchar. Mi familia, mis colegas, todos van a tener opiniones. ¿Me estás pidiendo que me vaya otra vez?». «No, Dios, no. Te estoy pidiendo que te quedes. Te estoy suplicando que me des otra oportunidad de amarte como deberías ser amada. Pero también te estoy advirtiendo que será una batalla». Almudena sonrió, y por primera vez en días, la sonrisa alcanzó sus ojos. «He pasado 8 años huyendo de batallas que ni siquiera sabía que estaba luchando. Creo que es hora de quedarme y luchar por algo que vale la pena». El sol comenzaba a ponerse sobre Córdoba, tiñendo el cielo de naranja y rosa. En la distancia, las luces de la ciudad empezaban a encenderse como estrellas terrestres. Elías tomó la mano de Almudena y entrelazó sus dedos, un gesto simple que sintió como una declaración de guerra contra todo lo que los había mantenido separados. «¿Qué le dirás a Jimena?», preguntó ella. «La verdad, que nunca la he amado como se merece ser amada, que estaría condenándola a una vida de mentiras si siguiera con esta farsa. ¿Y a tu madre?». «Mi madre está muerta, Almudena. Murió hace 2 años. Cáncer». Su voz se quebró ligeramente. «Una de las cosas que más lamento es que nunca pude preguntarle por qué lo hizo, por qué nos separó. Lo siento. No sabía. Murió creyendo que había hecho lo correcto. Hasta el final, insistió en que me había salvado de cometer los mismos errores de mi padre o del hombre que creíamos que era tu padre». Se quedaron en silencio, procesando la complejidad de sus circunstancias. 2 familias destruidas por secretos, 2 vidas desviadas de su curso natural y ahora, finalmente, la posibilidad de escribir un final diferente. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo Almudena. «Que nuestras madres tenían tanto miedo de que repitiéramos su historia que crearon exactamente las condiciones para que sufriéramos como ellas sufrieron. El amor frustrado, la separación forzada, años de dolor innecesario. Pero nosotros no somos ellas», dijo Elías con firmeza, «y esta vez nadie más va a decidir por nosotros». La noticia se extendió por Córdoba como fuego en campo seco. En una ciudad donde los secretos duraban apenas horas y los chismes se convertían en verdades inmutables, el reencuentro entre Almudena Saavedra y el doctor Elías Baeza no podía pasar desapercibido. Alguien los había visto besándose en el jardín botánico, y para el amanecer del día siguiente, las redes sociales y los cafés de la ciudad bullían con especulaciones. Almudena despertó con el insistente timbre de su teléfono. Eran las 7 de la mañana y Lucía sonaba alterada al otro lado de la línea.
¿Has visto las redes?, preguntó sin preámbulos. Buenos días a ti también, murmuró Almudena frotándose los ojos. ¿De qué hablas? Alguien subió una foto tuya y de Elías besándose ayer. Está por toda Instagram. Los comentarios son brutales. Almudena se incorporó bruscamente en la cama, completamente despierta. ¿Qué foto? Te la envío por WhatsApp, Almudena. Esto se ha vuelto viral. Elías Baeza está trending topic local. La imagen que apareció en su pantalla la hizo sentir náuseas. Era un primer plano tomado con teleobjetivo, claramente sin su conocimiento, que capturaba el momento exacto de su beso en el jardín. La calidad era lo suficientemente buena para identificarlos sin dudas, y el ángulo hacía que el beso pareciera más íntimo de lo que había sido. Los comentarios eran una mezcla tóxica de curiosidad, juicio moral y crueldad gratuita. ¿No es esa la hija de Carmen Saavedra que se fue de Córdoba? Vuelve como buitre después del funeral. El doctor Baeza puede hacer mucho mejor que esa. ¿Dónde está Jimena Ordóñez? Qué vergüenza para las familias respetables de esta ciudad. Siempre supe que esa mujer traería problemas. Como madre, tal hija. El último comentario la golpeó como una bofetada. Se vistió rápidamente con unos vaqueros y una camisa blanca, se recogió el cabello en una coleta y salió de casa ignorando las llamadas que no paraban de llegar a su teléfono. Las calles del centro histórico nunca le habían parecido tan hostiles. Sentía las miradas clavarse en ella como dagas, los susurros que se detenían abruptamente cuando pasaba cerca, las sonrisas falsas de conocidos que fingían no haber visto las fotografías. En la panadería donde había comprado pan desde niña, doña Remedios, que la había visto crecer, la atendió con frialdad profesional. ¿Lo de siempre?, preguntó sin levantar la vista. Por favor, las cosas han cambiado mucho desde que te fuiste, ¿verdad? El comentario tenía un filo que cortó más profundo de lo esperado. Sí, respondió Almudena simplemente. Pagó y salió sin añadir nada más. Su teléfono vibró con un mensaje de Elías. ¿Estás bien? He visto las fotos. Lo siento mucho. Antes de que pudiera responder, otra llamada entrante interrumpió. Número desconocido, pero decidió contestar. ¿Almudena Saavedra? La voz era femenina, elegante, con un deje de superioridad apenas disimulada. ¿Quién pregunta? Jimena Ordóñez. Creo que deberíamos hablar. El corazón de Almudena se aceleró. No creo que tengamos nada de qué hablar. Oh, querida, me temo que te equivocas. Nos vemos en el Hotel Maestre a las 12. Salón de té. No me hagas esperarte. La línea se cortó antes de que Almudena pudiera responder. Durante un momento se planteó ignorar la cita, pero su curiosidad y su instinto de supervivencia le dijeron que era mejor enfrentar a Jimena directamente que esperar a ver qué planes tenía. El Hotel Maestre era un establecimiento de 5 estrellas en pleno centro histórico, frecuentado por la élite cordobesa y turistas adinerados. Almudena se sintió inadecuada con su vestimenta informal cuando entró al elegante salón de té, decorado con muebles de época y tapices que hablaban de dinero antiguo. Jimena la esperaba en una mesa junto al ventanal, perfectamente compuesta, con un vestido de seda color crema y perlas auténticas. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros y su maquillaje era impecable. Parecía una pintura renacentista de la elegancia femenina. Puntual, me gusta eso en una mujer, dijo Jimena sin levantarse, indicando la silla frente a ella. Siéntate. Almudena se sentó, manteniendo la compostura a pesar de sentirse como un cordero frente a un lobo vestido de seda. Supongo que has visto las fotografías, continuó Jimena, removiendo delicadamente el azúcar en su taza de té. ¿Fuiste tú quien las tomó? Por favor, ¿crees que me ensuciaría las manos con algo tan vulgar? Tengo gente para esas cosas. Su sonrisa era afilada como un cuchillo, pero debo admitir que el resultado ha sido educativo. ¿Qué quieres, Jimena? Quiero que te vayas, que regreses a tu pequeña vida en Barcelona y dejes de complicar las cosas aquí. No. La respuesta simple pareció descolocar momentáneamente a Jimena. Había esperado súplicas, negociaciones, tal vez lágrimas. ¿No? ¿Es todo lo que tienes que decir? ¿Es todo lo que necesitas saber? Jimena se inclinó hacia adelante, su máscara de elegancia deslizándose para revelar algo más peligroso. Permíteme explicarte algunas cosas sobre el mundo real, querida. Elías Baeza no es solo un médico.
Es una institución en esta ciudad. Su clínica emplea a familias enteras. Su fundación financia becas universitarias para niños pobres. Su reputación está construida sobre décadas de trabajo irreprochable. Y tú eres un escándalo ambulante, una mujer que abandona su ciudad, que rompe con las tradiciones familiares, que regresa solo para causar problemas. ¿Realmente crees que puedes competir conmigo? No estoy compitiendo contigo. Elías ya eligió. ¿En serio? Jimena sacó su teléfono y deslizó la pantalla hacia Almudena. Esto es de esta mañana. La imagen mostraba a Elías saliendo de la clínica, rodeado de periodistas locales. El titular del periódico digital decía: Doctor Baeza nega romance con heredera problemática. Almudena leyó la declaración con el corazón hundiéndose. El doctor Elías Baeza ha declarado que mantiene únicamente una relación profesional con la señorita Saavedra a través de asuntos relacionados con la fundación benéfica. Cualquier especulación sobre una relación personal carece de fundamento. Como puedes ver, continuó Jimena con satisfacción evidente, Elías sabe dónde están sus prioridades, su carrera, su reputación, su futuro conmigo. No está dispuesto a arriesgar todo eso por un capricho nostálgico. Las palabras golpearon a Almudena como puñetazos, pero mantuvo la compostura. Había aprendido a ocultar el dolor durante años de restaurar arte, donde la paciencia y la precisión eran más importantes que las emociones. ¿Has terminado?, preguntó con voz tranquila. Apenas he empezado. ¿Sabes cuánto dinero mueve la clínica de Elías anualmente? ¿Cuántas cirugías de alto riesgo realiza? ¿Cuántas vidas dependen de que mantenga su concentración? Jimena se recostó en su silla, jugando con sus perlas. Una distracción emocional podría ser catastrófica. ¿Realmente quieres ser responsable de eso? Elías es un profesional. Su vida personal no interfiere con su trabajo. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ya lo distrajo una vez, hace 8 años. Su rendimiento académico en Londres fue mediocre los primeros meses, hasta que finalmente se olvidó de ti. La revelación fue como un golpe en el estómago. Jimena había investigado, tenía información que Almudena no poseía. Veo que no sabías eso, continuó Jimena con crueldad calculada. Elías casi pierde su beca de especialización porque no podía concentrarse. Su supervisor tuvo que intervenir personalmente para que no lo enviaran de regreso a España en desgracia. Almudena se levantó lentamente, recogiendo su bolso. He escuchado suficiente. Espero que sí, porque la próxima vez que hablemos no seré tan amable. Los ojos de Jimena brillaron con una promesa de guerra. Córdoba es mi ciudad, Almudena. Elías es mi futuro, y tú eres un obstáculo temporal que pienso remover. Amenazas muy elegantes para alguien que dice pertenecer a la alta sociedad. No son amenazas, querida, son promesas, y yo siempre cumplo las mías. Almudena salió del hotel con las piernas temblorosas, pero la cabeza alta. Las palabras de Jimena resonaban en su mente, especialmente la revelación sobre el rendimiento de Elías en Londres. ¿Había sido realmente responsable de casi arruinar su carrera? ¿Era tan tóxica su presencia en su vida? Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Elías. Necesito verte, por favor. Por primera vez desde su regreso a Córdoba, Almudena se preguntó si tal vez lo más amoroso que podía hacer era exactamente lo que Jimena le pedía, desaparecer de la vida de Elías antes de destruirlo otra vez. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la casa familiar cuando Elías llegó esa noche. Almudena lo había estado evitando durante 2 días, ignorando sus llamadas y mensajes, refugiándose en la tarea mecánica de empacar las pertenencias de su madre. La confrontación con Jimena había plantado semillas de duda que crecían como maleza venenosa en su mente. Lo encontró empapado bajo la lluvia torrencial, sin paraguas, con el cabello goteando y la camisa blanca pegada al cuerpo. Sus ojos oscuros ardían con una mezcla de desesperación y determinación que la desarmó completamente. «¿Por qué no contestas mis llamadas?», preguntó sin preámbulos, secándose la cara con la manga. «Entra, te vas a enfermar». Él la siguió hasta la cocina, donde ella le sirvió una taza de café caliente y le alcanzó una toalla. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo que no se habían dicho durante esos días de evitación mutua. «Vi tu declaración en el periódico», dijo finalmente Almudena sin mirarlo a los ojos. Elías cerró los ojos con gesto de dolor. «Fue un error.
Los periodistas me acorralaron cuando salía de una cirugía complicada. Estaba agotado, confundido. Dije lo primero que se me ocurrió para protegerte del escándalo. ¿Para protegerme a mí o para proteger tu reputación? Para protegerte a ti, siempre a ti. Su voz se quebró ligeramente. ¿Crees que me importa lo que diga la gente sobre mí? He trabajado demasiado duro para llegar donde estoy como para que me derrumben unos chismes. Pero sí puede afectar tu trabajo. Jimena me lo dejó muy claro. Los ojos de Elías se endurecieron. ¿Hablaste con Jimena? Ella habló conmigo. Me citó en el Hotel Maestre y me explicó muy detalladamente por qué soy un desastre para tu carrera. Almudena se apartó de él, poniendo la mesa de la cocina entre ambos como una barrera. Me contó sobre Londres, sobre cómo casi pierdes tu beca por mi culpa. Eso no fue por tu culpa. ¿En serio? ¿Tu supervisor no tuvo que intervenir porque no podías concentrarte? Elías guardó silencio durante largos segundos, y esa pausa fue más reveladora que cualquier respuesta. Sí, admitió finalmente. Los primeros meses fueron un infierno. No podía dormir, no podía concentrarme en los estudios. Pero no fue tu culpa, Almudena. Fue culpa de las mentiras, de la manipulación, de no saber por qué habías desaparecido de mi vida sin explicación. ¿Y qué pasará ahora? ¿Vas a poder concentrarte en tus cirugías con todo este escándalo? ¿Con las fotos, los rumores, la presión social? ¿Es eso lo que te preocupa realmente? ¿O estás buscando una excusa para huir otra vez? La pregunta la golpeó como una bofetada. Se dio la vuelta, furiosa, pero también asustada porque él había tocado una verdad que prefería no examinar. No estoy huyendo. Estoy siendo realista. Estás siendo cobarde. ¿Cobarde? Sus ojos verdes brillaron con indignación. ¿Cobarde por no querer arruinar la vida de la persona que amo? ¿Cobarde por no luchar por nosotros? Elías golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las tazas. ¿Cobarde por dejar que Jimena meta veneno en tu cabeza? ¿Cobarde por creer que nuestro amor es tan débil que no puede sobrevivir a un poco de escándalo social? No es un poco de escándalo, es tu carrera, tu reputación, todo por lo que has trabajado durante años. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? ¿De lo que necesito para ser feliz? Se acercó a ella, ignorando sus intentos de mantener distancia. ¿Crees que toda la riqueza del mundo, todas las cirugías exitosas, todo el reconocimiento profesional vale algo si no tengo a la mujer que amo a mi lado? Elías, no. Esta vez no vas a decidir por mí. Esta vez no vas a sacrificarte noblemente por mi bien sin preguntarme qué opino. Sus manos temblaron mientras la tomaba por los hombros. He pasado 8 años construyendo una vida que otros esperaban de mí. Una carrera brillante, una relación conveniente, una imagen pública impecable. Que he sido miserable cada día de esos 8 años. Las lágrimas corrían por las mejillas de Almudena. Pero Jimena tiene razón. Yo no encajo en tu mundo. No tengo dinero, ni contactos, ni la educación refinada que esperan de la esposa de un médico prominente. ¿Sabes qué tenías cuando nos conocimos? Pasión, autenticidad, la capacidad de hacerme reír hasta que me doliera el estómago. Me enseñabas a ver belleza en cosas que nunca había notado, en el color de la luz al atardecer, en la textura de una pared antigua, en el sonido de la lluvia sobre las tejas. Eso era hace 8 años. Éramos diferentes. Éramos más nosotros mismos, menos contaminados por las expectativas de otros, menos asustados de sentir intensamente. Le acarició el rostro con infinita ternura. ¿Sabes lo que me hizo enamorarme de ti la primera vez que te vi? Estabas restaurando un fresco en la iglesia de San Lorenzo. Tenías manchas de pintura en las mejillas y hablabas sola, regañando a los colores por no cooperar. Eras completamente tú misma, sin pretensiones, sin máscaras. Y mírame ahora. Soy un desastre emocional que acaba de enterrar a su madre y descubrir que toda su vida fue una mentira. Eres una superviviente. Eres una mujer que ha tenido el valor de regresar a enfrentar su pasado, de buscar la verdad aunque doliera, de abrir su corazón nuevamente después de años de protegerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres la mujer más valiente que conozco, excepto cuando se trata de luchar por nosotros. Un trueno sacudió la casa y las luces parpadearon. En la cocina iluminada por velas que Almudena había encendido por si se iba la electricidad, parecían protagonistas de una obra de teatro dramática. «Hay algo más que debes saber», dijo Elías, su voz apenas audible sobre el ruido de la tormenta.
Hoy rompí mi compromiso con Jimena. Almudena se quedó sin aliento. ¿Qué? Le dije que no podía casarme con ella, que había sido injusto mantener una relación basada en conveniencia cuando mi corazón pertenecía a otra persona. Le dije que te amo y que voy a luchar por ti, con o sin tu permiso. Elías, no tenías que hacer eso, especialmente no por mí. Lo hice por mí, por mi cordura, por mi felicidad, por la posibilidad de mirarme al espejo y no odiar al hombre que veo reflejado. Se acercó hasta que no hubo espacio entre ellos. Almudena, no me importa si tenemos que enfrentar a toda Córdoba. No me importa si perdemos amigos, si la gente habla, si tenemos que empezar de cero en otro lugar. Lo único que me importa es que estemos juntos. ¿Y si vuelvo a lastimarte? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para tu mundo? ¿Y si somos perfectos juntos? ¿Y si todo este dolor, toda esta separación, nos ha hecho más fuertes de lo que éramos antes? ¿Y si esta es nuestra segunda oportunidad de hacer las cosas bien? La besó antes de que ella pudiera responder. Un beso desesperado que sabía a lluvia y a promesas, a segundas oportunidades y a amor que había sobrevivido a 8 años de separación. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Tengo miedo», susurró ella contra sus labios. «Yo también, pero prefiero tener miedo contigo que estar seguro sin ti». Afuera, la tormenta rugía con fuerza renovada, pero dentro de la cocina iluminada por velas, 2 personas que se habían perdido y encontrado decidieron finalmente luchar por su amor, cueste lo que cueste. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Almudena. «Ahora enfrentamos juntos lo que venga, sin secretos, sin mentiras, sin dejar que otros decidan por nosotros». Elías sonrió, y por primera vez en días la sonrisa alcanzó sus ojos. «Y mañana le demostramos a toda Córdoba que nuestro amor vale más que sus prejuicios». La electricidad se fue justo en ese momento, sumiendo la casa en la oscuridad completa. Pero entre los brazos de Elías, rodeada por el calor de las velas y el sonido reconfortante de su respiración, Almudena nunca se había sentido más segura o más decidida. La batalla estaba a punto de comenzar. La mañana amaneció despejada después de la tormenta, como si la naturaleza hubiera decidido limpiar el aire para lo que estaba por venir. Almudena despertó en los brazos de Elías en el sofá de la sala, donde habían pasado la noche hablando hasta que el agotamiento los venció. Por primera vez en semanas, se sintió en paz, pero sabía que era la calma antes de la tempestad que Jimena había prometido desatar. El primer golpe llegó a las 9 de la mañana. Lucía llamó con la voz alterada. «Almudena, tienes que ver las noticias locales, ahora». La pantalla del televisor mostraba a una periodista joven parada frente a la clínica de Elías, con una expresión seria que presagiaba problemas. Nuevos desarrollos en el escándalo que sacude a la élite médica cordobesa. Hemos recibido información que sugiere que la relación entre el doctor Baeza y Almudena Saavedra podría tener implicaciones legales relacionadas con la herencia de la fallecida Carmen Saavedra. Elías se incorporó bruscamente, completamente despierto. «¿De qué está hablando?». La reportera continuó. «Fuentes cercanas al caso sugieren que la señorita Saavedra podría haber influido indebidamente en decisiones médicas relacionadas con su madre y que su repentina cercanía con el doctor Baeza, quien formaba parte del consejo de la Fundación Benéfica, dirigida por la difunta, podría constituir un conflicto de intereses». «Esto es ridículo», murmuró Almudena, pero su voz temblaba. «Jimena está detrás de esto». El teléfono de Elías comenzó a sonar insistentemente. Era Diego Morales, su socio en la clínica y uno de sus amigos más cercanos. «Elías, tenemos un problema grave», dijo Diego sin preámbulos. «El consejo directivo de la clínica quiere una reunión de emergencia. Los inversores están nerviosos por el escándalo y algunos pacientes han cancelado sus citas. Diego, tú sabes que no hay nada cierto en esas acusaciones. Lo que yo sepa no importa. Lo que importa es la percepción pública. Tienes que venir ahora y hacer control de daños antes de que esto se salga completamente de control». Elías colgó con el rostro grave. «Tengo que ir a la clínica. Esto es exactamente lo que Jimena quería. Separarnos usando mi carrera como rehén». «Fesh», dijo Almudena, aunque cada palabra le dolía. «Arregla lo que puedas arreglar. ¿Vendrás conmigo?». «Elías, mi presencia solo empeorará las cosas. Ve tú, explica la situación, y luego decidimos qué hacer». Él la besó con intensidad, como si fuera la última vez.
No dejes que te convenzan de que esto es culpa tuya. Jimena está jugando sucio, pero nosotros vamos a ganar. Después de que Elías se fuera, Almudena se sintió perdida en el silencio de la casa. No pasó mucho tiempo antes de que el timbre sonara. Esperaba encontrar periodistas, pero en su lugar vio a una mujer mayor elegantemente vestida, con cabello gris perfecto y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Buenos días, querida. Soy Beatriz Ordóñez, la madre de Jimena. ¿Podemos hablar?» La invitación sonó más como una orden. Beatriz entró sin esperar respuesta, evaluando la casa con la mirada crítica de alguien acostumbrada a juzgar el valor de las cosas por su apariencia. «Una casa encantadora», dijo con condescendencia. «Muy tradicional. ¿Qué quiere, señora Ordóñez?» «Directo al grano. Me gusta eso». Beatriz se sentó en el sofá sin ser invitada. «Quiero que entiendas la posición en la que te encuentras. Mi familia tiene influencia considerable en esta ciudad. Mi esposo es el juez principal del Tribunal Superior. Yo presido 3 de las fundaciones benéficas más importantes de Andalucía. ¿Es una amenaza? Es un contexto». Su sonrisa se volvió más afilada. «¿Sabes cuánto tiempo nos tomó crear la reputación que el doctor Baeza ha disfrutado? Años de trabajo cuidadoso, conexiones cultivadas, favores intercambiados. Todo eso puede desaparecer en días si las circunstancias lo requieren». Almudena sintió un frío helado en el estómago, pero mantuvo la compostura. «¿Qué quiere exactamente?» «Quiero que desaparezcas. Elegantemente, por supuesto. Regresa a Barcelona, o mejor aún, múdate a otra ciudad completamente. Nosotros nos encargaremos de que las acusaciones actuales se desvanezcan silenciosamente. ¿Y si me niego? Entonces las acusaciones se vuelven más serias. Investigaciones fiscales sobre la herencia de tu madre, cuestionamientos sobre tu competencia profesional como restauradora. Tal vez algunas irregularidades en tus trabajos anteriores salgan a la luz». Beatriz se inclinó hacia adelante. «Querida, puedo hacer que sea imposible para ti trabajar en cualquier lugar de España. Usted no me conoce si cree que sus amenazas me van a asustar. Oh, pero conozco a mi hija, y ella me ha contado cosas muy interesantes sobre tu pasado, sobre tu verdadero padre, por ejemplo». El comentario golpeó a Almudena como un puñetazo. «¿Qué sabes sobre eso?» «Sé que Rafael Mendoza tenía ciertas tendencias, problemas con el alcohol, deudas de juego, asuntos con mujeres casadas. ¿Realmente quieres que esa información se haga pública? ¿Quieres que Córdoba sepa que eres hija de un hombre que destruyó matrimonios y abandonó a sus responsabilidades?» Las manos de Almudena temblaron de rabia. «Rafael Mendoza no me define. Sus errores no son míos». «Por supuesto que no. Pero la gente no siempre hace esas distinciones sutiles, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de proteger a sus familias de influencias cuestionables». Beatriz se levantó, alisando su falda con movimientos precisos. «Tienes hasta mañana para decidir. Después de eso, no podré controlar lo que mi hija decida hacer con toda esta información tan delicada». Después de que se fuera, Almudena se quedó sentada en el sofá, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No era solo su reputación la que estaba en juego, sino potencialmente su carrera, su futuro, incluso su capacidad de ganarse la vida. Su teléfono vibró con un mensaje de Elías. «La reunión fue terrible. Necesito verte. Voy para allá». Pero antes de que pudiera responder, recibió otro mensaje de un número desconocido. «Revisa tu correo electrónico. J». Con manos temblorosas, abrió su laptop y encontró un email de Jimena con el asunto «Decisiones». El contenido la hizo sentir náuseas. «Querida Almudena, adjunto encontrarás algunos documentos que podrían resultar interesantes para los medios locales si decides continuar con esta obsesión destructiva. Incluyen registros médicos de Rafael Mendoza, muy reveladores sobre su estado mental, testimonios de algunas de sus víctimas y, por supuesto, toda la correspondencia entre nuestras madres que demuestra el patrón familiar de comportamiento destructivo. También he preparado un comunicado de prensa explicando cómo tu regreso calculado después de la muerte de tu madre es parte de una estrategia para manipular tanto la herencia como al pobre doctor Baeza, quien claramente es víctima de tus manipulaciones emocionales. La decisión es tuya. Puedes irse silenciosamente y permitir que todos sigamos con nuestras vidas. O puedo enviar estos documentos a todos los medios de comunicación de Andalucía
antes del mediodía de mañana. Estoy segura de que tomarás la decisión correcta. Con cariño, Jimena. Cuando Elías llegó una hora después, encontró a Almudena sentada en el patio con la mirada perdida, rodeada por los papeles que acababa de imprimir. Su rostro estaba pálido como el mármol. «¿Qué ha pasado?», preguntó alarmado por su estado. Ella le entregó los documentos sin decir palabra. Mientras él leía, vio cómo su expresión cambiaba de confusión a horror y finalmente a una rabia fría que nunca había visto en él. «Esto es guerra», murmuró cuando terminó de leer. «Es una guerra que no podemos ganar», respondió Almudena con voz quebrada. «Tienen demasiado poder, demasiados recursos. Van a destruirnos a ambos si no me voy. No te vas a ir. No otra vez. Elías, escúchame. Si me quedo, arruinarán tu carrera, tu reputación, todo por lo que has trabajado. Y también destruirán mi memoria de mi madre publicando todas estas mentiras sobre Rafael. Entonces luchamos, juntos, como dijimos anoche. ¿Con qué armas? ¿Contra qué enemigos? Tienen jueces, periodistas, conexiones en todos los lugares importantes». Elías se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Tienen poder, pero nosotros tenemos la verdad. Y más importante aún, nos tenemos el uno al otro. A veces el amor no es suficiente. A veces es lo único que importa». Sus ojos ardían con determinación. «Almudena, si nos rendimos ahora, ellos ganan para siempre. No solo destruyen nuestro presente, sino que validan todo lo que nuestras madres hicieron para separarnos. ¿Vas a permitir que vuelvan a ganar?». Almudena lo miró durante largos minutos, viendo en sus ojos la misma determinación feroz que había admirado cuando eran jóvenes. Por primera vez en horas, sintió que tal vez había una forma de luchar. «¿Qué propones que hagamos? Vamos a contarle a toda Córdoba nuestra historia, la verdad completa, y vamos a demostrarles que el amor real es más fuerte que todos sus juegos de poder». 3 días habían pasado desde la confrontación en la clínica, 3 días en los que Almudena había evitado las llamadas de Elías, había cerrado las cortinas de la casa familiar y había vivido como un fantasma entre las pertenencias de su madre, buscando el valor para hacer las maletas y desaparecer otra vez de Córdoba. Había reservado un billete de tren para Barcelona para el día siguiente. La casa estaba casi lista para la venta, los papeles organizados, las pertenencias de Carmen empacadas en cajas etiquetadas. Solo quedaba una habitación por revisar, el dormitorio principal, el Sancta Sanctorum privado de su madre. Con el corazón pesado, Almudena empujó la puerta que había mantenido cerrada desde el funeral. El cuarto conservaba el aroma sutil de la colonia que su madre usaba, una mezcla de lavanda y rosas que despertó recuerdos de noches de fiebre cuando era niña, cuando Carmen se sentaba a su lado, a pesar de la distancia emocional que siempre mantuvo. Comenzó por el armario, doblando cuidadosamente vestidos que nunca más serían usados, guardando zapatos que habían caminado por décadas de historia familiar. En el fondo del armario, detrás de una hilera de cajas de sombreros, encontró algo inesperado. Una caja fuerte pequeña, antigua, que no había visto en la lista de bienes de su madre. La combinación la desconcertó hasta que recordó una fecha que Carmen mencionaba ocasionalmente. El día que conoció a su padre legal, el hombre bueno que había aceptado criarla como propia. Los números abrieron la caja con un clic suave. Dentro había documentos, fotografías amarillentas y en el fondo un diario de cuero negro con las iniciales CS grabadas en oro descolorido. Almudena lo abrió con manos temblorosas y la primera página la dejó sin aliento. «Si estás leyendo esto, querida Almudena, es porque finalmente he encontrado el valor de ser honesta contigo, aunque sea después de mi muerte». El pulso de Almudena se aceleró mientras pasaba las páginas, leyendo confesiones que su madre nunca había tenido el valor de pronunciar en vida. Rafael Mendoza no fue solo un error, fue la pasión que definió mi juventud y la maldición que ensombreció el resto de mi vida. Cuando me enamoré de él, creí que había encontrado al hombre perfecto, inteligente, ambicioso, capaz de hacerme sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Lo que no sabía era que Mercedes, mi mejor amiga, mi hermana del alma, sentía exactamente lo mismo. Almudena continuó leyendo, absorbiendo cada palabra como si fuera oxígeno. La traición no fue que él nos mintiera a ambas. La traición fue que Mercedes y yo nos destruimos mutuamente por un hombre que no valía ni una sola de nuestras lágrimas. Cuando descubrí que estaba embarazada de ti,
y que Mercedes también había estado con él, algo se rompió en mí que nunca pudo repararse. Las páginas siguientes revelaban un dolor profundo que Carmen había cargado durante décadas. Mercedes y yo nos dijimos cosas imperdonables la noche que descubrimos la verdad sobre Rafael, pero lo peor no fueron los insultos o las acusaciones. Lo peor fue mirarnos y ver reflejado nuestro propio dolor, nuestra propia ingenuidad. Éramos dos mujeres brillantes que habíamos permitido que un manipulador arruinara no solo nuestras vidas, sino también la amistad más pura que había conocido. Almudena tuvo que detenerse para secarse las lágrimas antes de continuar. Cuando te vi enamorarte de Elías, vi fantasmas por todas partes. Vi a Rafael en cada sonrisa del muchacho. Vi mi propia ingenuidad en tus ojos brillantes. Vi la posibilidad de que la historia se repitiera. Mercedes sintió lo mismo. Por eso conspiró conmigo para separarte. No para lastimarte, sino para salvarte del dolor que nosotras habíamos vivido. La revelación más devastadora estaba en las páginas finales. Pero me equivoqué, mi niña. Me equivoqué terriblemente. Elías no es Rafael. Tu amor no era mi amor. Al protegerte de un dolor que tal vez nunca habría llegado, te causé un dolor infinitamente peor. Te robé 8 años de felicidad por mis propios miedos. En mis últimos meses, observé a Elías desde lejos. Nunca se casó. Nunca pareció realmente feliz. Siempre preguntaba por ti con una esperanza desesperada en los ojos. Un día, pocos meses antes de morir, se acercó a mí en la fundación. Me preguntó directamente si sabía cómo contactarte. Le mentí. Le dije que no tenía información tuya, pero esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, porque vi en sus ojos el mismo dolor que había llevado conmigo durante 30 años. Almudena apenas podía leer a través de sus lágrimas: si hay vida después de la muerte, espero encontrar a Mercedes para pedirle perdón. Pero más que eso, espero que tú encuentres el valor que yo nunca tuve, el valor de amar sin miedo, de luchar por tu felicidad, aunque el mundo entero se oponga. No cometas mis errores, Almudena. No permitas que el dolor del pasado envenene tu futuro. Si Elías te ama como creo que te ama, si tú lo amas como sé que lo amas, luchen. Luchen contra los prejuicios, contra las expectativas, contra los miedos heredados. Luchen como Mercedes, y yo nunca tuvimos el valor de luchar. Te amo más de lo que jamás pude expresar. Perdóname. El diario se cerró con un golpe seco cuando Almudena lo dejó caer sobre la cama. Las revelaciones la habían dejado emocionalmente devastada, pero también, extrañamente, liberada. Su madre había encontrado finalmente el valor para decir la verdad, para admitir sus errores, para darle la bendición que nunca había recibido en vida. Su teléfono sonó. Era Lucía. Almudena, ¿dónde estás? Elías está como loco buscándote. Ha estado llamando a todo el mundo. Ha ido a tu casa 1000 veces. Estoy aquí, en casa. ¿Sabes lo que ha hecho? Renunció a la clínica, oficialmente. Esta mañana presentó su carta de renuncia y les dijo a todos que se fueran al infierno. Bueno, no exactamente con esas palabras, pero casi. Almudena se incorporó bruscamente. ¿Qué? Y hay más. Ayer por la noche tuvo una reunión privada con varios miembros del consejo de la fundación. Al parecer, algunos están tan hartos de las manipulaciones de Jimena que están considerando removerla de su posición. Ha estado usando la fundación para chantajes personales durante años y finalmente alguien se hartó. No entiendo. Almudena, ese hombre te ama como loca. Ha decidido que prefiere empezar de cero contigo que tener todo sin ti. Lucía hizo una pausa. Pero hay algo más que necesitas saber. Está en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? Tiene un vuelo a Houston esta noche. Al parecer, el hospital donde iba a hacer su especialización hace años le ofreció una posición permanente. Se va, Almudena. Se va para siempre. El mundo se detuvo alrededor de Almudena. Después de leer las palabras de su madre, después de entender finalmente que el amor verdadero vale cualquier sacrificio, Elías estaba a punto de desaparecer de su vida otra vez. ¿Qué vuelo?, preguntó, ya poniéndose de pie y buscando las llaves del coche. Iberia 6NINU 172. Sale a las 9:30. Almudena miró el reloj. Eran las 8:40. El aeropuerto de Sevilla estaba a 1 hora de Córdoba en condiciones normales, pero si conducía como una loca, tal vez... Lucía, si no llego a tiempo, vas a llegar y vas a decirle todo lo que sientes.
y van a ser felices como se merecen ser. Almudena cerró el diario de su madre contra su pecho, como si fuera una bendición, y corrió hacia la puerta. Por primera vez en su vida, iba a luchar por su amor sin miedo a las consecuencias. En el coche, mientras conducía por la autopista hacia Sevilla con el pie pegado al acelerador, sintió la presencia de su madre como nunca antes. Carmen Saavedra había encontrado finalmente el valor para bendecir el amor de su hija, y Almudena no iba a desperdiciar esa bendición. La carrera contra el tiempo había comenzado, y esta vez no pensaba llegar tarde. El aeropuerto de Sevilla se alzaba como una catedral de cristal y acero bajo las luces nocturnas cuando Almudena llegó corriendo desde el aparcamiento. Su vestido azul estaba arrugado, su cabello despeinado por el viento de la velocidad, y su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. Eran las 9:25, 5 minutos para que cerraran la puerta de embarque. «Perdón, perdón», gritaba mientras se abría paso entre los viajeros, cargando el diario de su madre como un talismán contra su pecho. Las miradas curiosas y los comentarios irritados de la gente no le importaban. Solo tenía una misión: encontrar a Elías antes de que desapareciera de su vida para siempre. La terminal internacional era un laberinto de pasillos y puertas. Sus ojos desesperados buscaron la pantalla de vuelos. Iberia 672, Houston, puerta B24, embarque cerrado. «No, no, no», murmuró sintiendo cómo el pánico le subía por la garganta. Corrió hacia la puerta B24, pero la encontró vacía. El mostrador estaba cerrado. Los últimos pasajeros habían desaparecido por el túnel de embarque. A través de los ventanales podía ver el avión alejándose lentamente de la terminal. Se dejó caer en una silla de plástico, sollozando de frustración y dolor. Había llegado demasiado tarde. Después de todo lo que habían pasado, después de finalmente encontrar el valor para luchar, había perdido a Elías otra vez. «¿Almudena?». La voz la hizo levantar la cabeza bruscamente. A unos metros de distancia, con una maleta a sus pies y una expresión de total incredulidad, estaba Elías. Vestía una chaqueta de cuero negra y vaqueros, con el cabello revuelto, como si hubiera estado pasándose las manos por él durante horas. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, acercándose lentamente. «¿Qué haces tú aquí? Se suponía que estabas en ese avión». Llegué hasta la puerta de embarque. Tenía la tarjeta en la mano. Estaba listo para subir. Se sentó en la silla junto a ella, dejando la maleta a un lado. «Pero no pude hacerlo. No podía irme sin verte una última vez, sin explicarte por qué me iba». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Almudena. «Yo encontré algo que cambia todo». Le extendió el diario de su madre. «Léelo, por favor». Elías tomó el diario con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Sus ojos recorrieron las páginas mientras Almudena observaba cada cambio en su expresión. La sorpresa inicial, el dolor al entender el sufrimiento de Carmen, la comprensión de por qué habían sido separados, y finalmente algo que parecía esperanza. «Dios mío», murmuró cuando terminó de leer, «todo este tiempo, tu madre cargó con tanta culpa. Me dio su bendición, Elías. Finalmente me dijo que luchara por ti, por nosotros». Almudena tomó sus manos. «Por eso estoy aquí, para decirte que no quiero que te vayas, para decirte que prefiero enfrentar a todo Córdoba contigo que vivir en paz sin ti». «Almudena». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ya renuncié a la clínica. Jimena se salió con la suya. Mi reputación está destruida». «¿Tu reputación como qué? ¿Como un hombre que elige el amor sobre la conveniencia? ¿Como alguien que no se deja chantajear?». Ella se acercó hasta que sus frentes se tocaron. «Elías, he pasado 8 años huyendo del amor porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de lastimarte, miedo de repetir los errores del pasado. Pero mi madre tenía razón. Nuestro amor no es el de nuestros padres. Somos nosotros, con nuestras propias decisiones, nuestros propios errores, nuestro propio futuro. ¿Y qué propones que hagamos? ¿Quedarnos en Córdoba y enfrentar el escándalo diario?» Almudena sonrió a través de las lágrimas. «Propongo que vayamos a donde nos haga felices. Tal vez Houston no sea una mala idea, tal vez Barcelona, o tal vez un pequeño pueblo donde nadie conozca nuestro pasado y podamos escribir nuestra historia desde cero. ¿Dejarías tu vida en Barcelona por mí?». «Elías, mi vida está donde tú estés.
He tardado 30 años en entenderlo, pero ahora lo sé con absoluta certeza. Sacó un sobre arrugado de su bolso. Cancelé mi billete de tren de regreso a Barcelona. No hay nada para mí allá que valga más que lo que podemos construir juntos. Él la besó entonces, suave al principio, luego con la desesperación de años de separación. Alrededor de ellos, el aeropuerto continuaba su ritmo frenético, pero en su pequeña burbuja de amor reconquistado, el tiempo se había detenido. ¿Sabes qué me dijo el médico que me ofreció el trabajo en Houston?, preguntó Elías cuando se separaron. ¿Qué? Que necesitaban no solo a un cardiólogo, sino también a alguien especializado en restauración de arte médico. Al parecer tienen una colección importante de instrumentos históricos que necesita mantenimiento. Los ojos de Almudena se iluminaron. ¿En serio? ¿En serio? Como si el universo conspirara para que estuviéramos juntos. O como si nuestras madres, finalmente en paz, estuvieran intercediendo por nosotros. Se quedaron en silencio durante unos minutos, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Después de 8 años de dolor, de malentendidos, de amor no correspondido, finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. ¿Qué le diremos a la gente de Córdoba?, preguntó Almudena. La verdad, que 2 personas que se aman han decidido construir una vida juntas, lejos de los prejuicios y las manipulaciones. Elías sonrió. Y si no les gusta, es su problema. ¿Y Jimena? Jimena tendrá que encontrar a otra persona a quien controlar. Por lo que me dijo Lucía, el consejo de la fundación está investigando sus métodos. Su reino de terror está llegando a su fin. Almudena se apoyó contra su hombro, sintiendo por primera vez en años una paz profunda y verdadera. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo. ¿Qué? Que mi madre, en sus últimos momentos, eligió el amor sobre el miedo. Eligió bendecirnos en lugar de maldecirnos. Rompió el ciclo de dolor que había definido a nuestra familia durante generaciones. Y nosotros vamos a honrar ese regalo siendo felices, completamente, irreversiblemente felices. Se levantaron juntos, tomaron las maletas y caminaron hacia la salida del aeropuerto. Afuera, Córdoba los esperaba con sus calles antiguas y sus secretos, pero ya no como una prisión de recuerdos dolorosos. Ahora era simplemente el lugar donde habían encontrado el valor para amarse sin condiciones. Al día siguiente, volarían a Houston para comenzar una nueva vida. Él como cardiólogo en uno de los mejores hospitales de Estados Unidos, ella como restauradora especializada en arte médico histórico. Pero antes, tenían una parada que hacer. En el cementerio de San Rafael, bajo la luz suave de la luna, se detuvieron frente a las tumbas de Carmen Saavedra y Mercedes Baeza, enterradas coincidencialmente a pocos metros de distancia. «Gracias», susurró Almudena, colocando una rosa blanca sobre la tumba de su madre. «Gracias por encontrar finalmente el valor». Elías hizo lo mismo en la tumba de su madre. «Descansen en paz. Nosotros nos encargamos de ser felices». Mientras caminaban de regreso al coche, tomados de la mano bajo las estrellas de Córdoba, supieron que habían cerrado finalmente un círculo que había comenzado con dolor y terminaba con esperanza. El amor había triunfado, no porque fuera fácil, sino porque habían encontrado el valor para luchar por él, y en algún lugar, Carmen y Mercedes finalmente sonreían. El sol de Houston se filtraba a través de los ventanales del Methodist Hospital, creando patrones dorados sobre el suelo de mármol, mientras Almudena caminaba por los pasillos que ya conocía como la palma de su mano. En sus brazos llevaba a Isabella Carmen Baeza Saavedra, su hija de 8 meses, que observaba el mundo con los mismos ojos verdes que había heredado de su abuela materna. «Papá está en cirugía pequeña», le susurró a la bebé dirigiéndose hacia el área de restauración del hospital, donde tenía su taller especializado. «Pero después iremos a visitarlo». 5 años habían transformado sus vidas de maneras que nunca podrían haber imaginado. El trabajo de Elías como jefe del Departamento de Cirugía Cardiotorácica le había valido reconocimiento internacional, mientras que Almudena había revolucionado la conservación de instrumental médico histórico, convirtiéndose en una autoridad mundial en su campo. Pero más importante que sus éxitos profesionales era la familia que habían construido juntos. Se habían casado en una ceremonia íntima en Galveston, con vista al Golfo de México, solo con Lucía y el tío Ernesto como testigos. Sin fanfarria, sin prensa, sin drama social. Solo 2 personas que se amaban profundamente,
comprometiéndose a construir una vida juntas. El taller de Almudena era su refugio creativo, un espacio lleno de luz natural donde restauraba piezas médicas de valor histórico incalculable, microscopios del siglo XVIII, instrumentos quirúrgicos medievales, primeros estetoscopios. Cada pieza tenía una historia que ella devolvía a la vida con paciencia infinita. «Buenos días, señora Baeza». La voz de su asistente, Robert, la sacó de sus pensamientos. Era un joven de 25 años, especializado en conservación, que había venido desde Barcelona específicamente para trabajar con ella. «Buenos días, Robert. ¿Cómo van las radiografías del bisturí romano?» «Perfectas. He identificado exactamente dónde están las fracturas en el metal. Podemos comenzar el proceso de estabilización esta tarde». Almudena sonrió, acomodando a Isabela en su corralito especial junto a su escritorio. La niña tenía el temperamento tranquilo de su padre, pero la curiosidad insaciable de su madre, y parecía fascinada por los instrumentos brillantes que llenaban el taller. Su teléfono vibró con un mensaje de Elías. «Cirugía terminada con éxito. ¿Almuerzo en el jardín del hospital a la 1?» Respondió rápidamente. «Perfecto. Isabela y yo estaremos ahí». A la 1 en punto, se encontraron en el jardín interior del hospital, un oasis de verde en medio del complejo médico. Elías llegó aún con su bata quirúrgica, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de haber salvado otra vida. «¿Cómo fue la operación?», preguntó Almudena, entregándole a Isabela, quien inmediatamente extendió sus bracitos hacia su padre. «Complicada, pero exitosa. Un trasplante de válvula en un niño de 5 años. Sus padres lloraron de felicidad cuando les dije que todo había salido bien». Elías besó la frente de su hija y luego la de Almudena. «¿Sabes qué pensé durante la cirugía?» «¿Qué?» «En cómo la vida nos lleva por caminos que nunca esperamos. Hace 5 años estaba destruyendo mi carrera en Córdoba por amor. Ahora tengo la carrera de mis sueños y el amor de mi vida. Y esta pequeña princesa que nos ha hecho más felices de lo que creíamos posible». Almudena sonrió, recostándose contra su hombro, mientras observaban a Isabela jugar con los botones de la bata de su padre. «Hablando de Córdoba», dijo, «recibí una carta de Lucía esta mañana. ¿Buenas noticias?» «Las mejores. Jimena finalmente fue removida del consejo de la fundación. Al parecer, las investigaciones revelaron malversación de fondos y uso indebido de recursos para chantajes personales. Está siendo procesada legalmente. ¿Y la fundación? Más fuerte que nunca. El tío Ernesto es ahora el presidente del consejo y han implementado protocolos estrictos de transparencia. Las donaciones han aumentado un 300% desde que se limpiaron las prácticas corruptas». Elías asintió con satisfacción. «Justicia poética». «Hay más». Almudena sacó una fotografía de su bolso. «La clínica donde trabajabas ha creado una beca anual de cardiología pediátrica en tu nombre, para estudiantes de medicina sin recursos económicos». Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas. «¿En serio?» «Al parecer, varios de tus antiguos colegas presionaron para que reconocieran tu trabajo. La primera beneficiaria es una joven de origen humilde que quiere especializarse en cirugía cardíaca infantil. Se llama María Carmen, por cierto, como tu madre, como mi madre». Se quedaron en silencio durante unos minutos, observando a Isabela balbucear contenta en brazos de su padre. Era un momento perfecto de paz doméstica, muy lejos del drama y el dolor que habían caracterizado sus vidas años atrás. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Almudena de repente. «¿De qué?» «De haber dejado todo por mí. Tu posición social, tu ciudad, la vida que tenías construida». Elías la miró con incredulidad. «Almudena, lo que tenía en Córdoba no era una vida. Era una interpretación de lo que otros esperaban que fuera mi vida. Esto», hizo un gesto que abarcaba a su familia, el hospital, su nueva existencia. «Esto es real, esto es mío, esto es nuestro. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras perdido ese vuelo». «No perdí el vuelo, amor. Elegí no tomarlo. Hay una diferencia». Le acarició la mejilla con ternura infinita. «El destino pone oportunidades en nuestro camino, pero somos nosotros quienes decidimos tomarlas o no». Esa tarde, mientras Elías regresaba a sus consultas y Almudena continuaba con su trabajo de restauración, reflexionó sobre las palabras de su esposo. Tenía razón. El destino había creado las circunstancias, pero habían sido sus decisiones conscientes
las que habían construido la felicidad que ahora compartían. Al atardecer, en su casa de 2 pisos en el barrio de River Oaks, mientras preparaban la cena y jugaban con Isabela en el jardín trasero, Almudena sintió una presencia familiar. Era como si su madre estuviera allí, observando con orgullo a la familia que había bendecido con sus últimas palabras. «¿En qué piensas?», preguntó Elías, notando su expresión contemplativa. «En mi madre. En cómo estaría orgullosa de ver que rompimos el ciclo de dolor que había definido a nuestra familia durante generaciones. ¿Crees que nos puede ver? Estoy segura de ello. Y creo que finalmente está en paz». Esa noche, después de acostar a Isabela en su cuna, se sentaron en el porche de su casa bajo las estrellas de Texas. En la distancia, las luces de Houston brillaban como promesas cumplidas. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?», dijo Almudena, acurrucada en los brazos de Elías. «¿Qué?». «Que empezó con un funeral, pero se convirtió en una celebración de la vida. Empezó con lágrimas de dolor, pero ahora tenemos lágrimas de felicidad, y que nuestros hijos nunca tendrán que cargar con secretos familiares o amores prohibidos. Van a crecer sabiendo que sus padres lucharon por estar juntos y ganaron». Almudena cerró los ojos, sintiendo el peso perfecto de la felicidad. Había tardado 35 años en encontrar su hogar, pero ahora sabía que valía la pena cada momento de dolor, cada lágrima derramada, cada obstáculo superado, porque el amor verdadero no es el que llega fácil, sino el que sobrevive a todas las tormentas y sale más fuerte del otro lado, y ellos habían sobrevivido a todas las tormentas. Fausen, después de leer esta emocionante historia de Almudena y Elías, una pregunta nos toca profundamente. Si descubrieras que tu familia destruyó el gran amor de tu vida para protegerte de un pasado que ni siquiera era tuyo, ¿podrías perdonar esa traición disfrazada de amor? O como Almudena, ¿tendrías el valor de romper ciclos familiares tóxicos y luchar por tu felicidad, incluso si eso significara decepcionar las expectativas de todos a tu alrededor? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.